Buenos días, mi nombre es Carlos y bienvenidos a Oportunidades con Matlo. En este momento vengo con un problemita de geometría para aquellos estudiantes de prueba nacional, específicamente con congruencia de triángulo. Sin más, vamos a continuar con el video. Analizar la demostración siguiente y responder la pregunta número 5. Tenemos acá en el gráfico O sea, esto acá es el punto medio de los segmentos A, D, o sea, desde aquí hasta aquí, ese segmento, aquí, ese es el punto medio. ¿Qué quiere decir? Punto medio quiere decir que esta distancia y esta distancia que están acá tienen la misma medida. Y desde B hasta E, o sea, desde aquí hasta acá, este punto O también es el punto medio. Eso quiere decir que esa distancia de ahí a ahí es igual a esta distancia de aquí a aquí. Entonces hay que tomar eso en consideración. Ahora, dice aquí, hay que demostrar que el triángulo ABO, o sea, este triángulo ABO es congruente. Congruente, en otra palabra, podríamos decir que es igual, para el que carece de ese concepto. Congruente al triángulo DEO, o sea, DEO, que quiere decir que esos dos triángulos son iguales. Entonces aquí vamos a tener una demostración. Vamos a tener una demostración de que esos dos triángulos son iguales. Y a partir de esa demostración, entonces debemos de responder la pregunta número 5. Primera hipótesis. Tenemos aquí que el ángulo X es igual congruente al ángulo Y. O sea que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Qué podríamos decir? Sí, son iguales porque son opuestos por el vértice. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces tienen esa cualidad de que al ser opuestos por el vértice, entonces tienen la misma medida. Segunda hipótesis. Me dice que el segmento desde A hasta O es igual al segmento desde O hasta D. O sea, este segmento es igual a este segmento. Y podríamos decir que sí, que este segmento y este segmento son iguales, por lo que me dice aquí al principio, que en el gráfico O es el punto medio. Al ser el punto medio, ¿qué hace el punto medio? Que te divide esa longitud enterita en dos partes iguales. Eso quiere decir que este segmento acá será igual a este segmento aquí, ya que este es el punto medio. Al igual sucede aquí. Desde B hasta O también es congruente desde O hasta E. O sea, este segmento es igual a este segmento. O sea, podríamos decir que este segmento, al ser congruente, pasaría a este segmento. Y este segmento pasaría a este lado también. Entonces podríamos establecer una congruencia entre este triángulo y este triángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo y este triángulo tienen una característica similar, ya que tienen un ángulo que es el mismo y tienen los segmentos que forman ese ángulo es el mismo. Los lados, o sea, estos dos lados vienen siendo estos dos lados también.
estos dos ángulos vienen siendo iguales. Entonces hay una semejanza entre este triángulo y este triángulo. Proseguimos. Nos dice entonces que debido a que se establece la congruencia del número 1 y también se establece la congruencia en el número 2, podemos decir que en el punto 3 nos dice que el triángulo desde A a B O es congruente desde D e O. Entonces esos dos triángulos son congruentes según el punto número 3, basado en las hipótesis en el 1 y en el 2. Ahora, dijimos que a partir de esta demostración debemos de responder la pregunta número 5. Ahora, ¿a qué opciones debemos de responder? Tenemos aquí 4 opciones. La primera me dice que el ángulo A es congruente al ángulo E. Entonces me dice que el ángulo A, o sea, este ángulo, es congruente al ángulo E. Si nos vamos a deducción, a analizar y a dar nuestro punto de vista personal, podemos decir que no lo son, ya que si usted se fija, la abertura que tiene este con la abertura que tiene este no son iguales, aparte también que cuando usted traslada ese segmento a este lado, ya que son congruentes, entonces este lado viene que hay aquí abajo, este ángulo viene a caer aquí abajo, al ángulo D. Entonces no, vamos a descartar la A. La B nos dice que el ángulo B es congruente al ángulo A, o sea, que estos dos ángulos son congruentes. Entonces también se viene a descartar, porque no tenemos base para asumir esa opción. No tenemos fundamento, no tenemos hipótesis que me sustenten esa que está acá. Entonces, si nos vamos a la C, me dice que el segmento desde A hasta B, o sea, ese segmento que está aquí, es congruente al segmento que está desde E hasta D, o sea, que es congruente a este segmento. Entonces, podría ser. Ahora vámonos a la última. Desde O hasta E. Desde A hasta O. O sea, desde A hasta O. Es congruente desde O hasta E. También podemos descartarla porque el que es congruente con esta viene siendo esta. El que es congruente con esta viene siendo esta. No, estas dos de arriba, no. Entonces no tenemos. Ahora, utilizando un teorema, que es el teorema sobre la congruencia de triángulo, el teorema LAL, donde a partir de 3 hipótesis que tenemos, que es la primera, donde nos dice que este segmento es congruente con este, y tenemos un ángulo que es congruente, y tenemos que este segmento es congruente con este, entonces podemos asumir que estableciendo que este segmento y este segmento más el ángulo que lo forman, esos dos segmentos forman este ángulo y estos dos segmentos forman este ángulo, podemos establecer que son congruentes ambos triángulos. Entonces hay una congruencia de triángulo. El lado que nos queda, que nos resta, viene siendo este con este. Entonces podemos asumir que sí, que sería la respuesta, sería la C, donde me dice que este segmento sería este segmento. Entonces podemos decir que la respuesta sería
esa. La respuesta sería la C. Entonces, es ahí que podemos dar respuesta a la pregunta número 5. Espero que esta explicación les sirva de apoyo, de ayuda en su preparación. Siempre tengan eso pendiente, que la preparación es ante todo, no es mirar video, es poner en práctica las orientaciones que se dan, poner en práctica las orientaciones. Suerte en sus estudios, como siempre, para adelante. Bendiciones.